Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy emocionada. Y no es para menos, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de Ozge Gürel. Sí, la increíble actriz turca que nos ha robado el corazón en tantas series y películas. Pero no vamos a hablar solo de su trabajo, no señor. Hoy vamos a indagar en su vida personal, y específicamente vamos a descubrir un secreto muy interesante. ¿A quién le dijo Ozge Gürel por primera vez lo que sentía? Sí, como lo oyen. Vamos a desentrañar este misterio romántico que estoy segura, les va a dejar con ganas de más. Y, ¿saben qué? La verdad es bastante adorable. Antes de empezar a revelar todos los detalles jugosos, me gustaría aprovechar para recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde exploramos a fondo la vida y obra de sus celebridades favoritas, analizamos sus looks, hablamos de sus relaciones y mucho más. Así que, ¿a qué esperan? Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, vamos al lío. Ozge Gürel, para aquellos que quizás no la conozcan tan a fondo, es una actriz turca con un talento descomunal. Su carisma, su naturalidad y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. La hemos visto brillar en series como Dolunay, donde compartió protagonismo con Can Yaman, y su química en pantalla fue explosiva, y también en By Jay, donde volvió a conquistar a la audiencia con su encanto. Pero más allá de su éxito profesional, la vida personal de Ozge siempre ha generado mucha curiosidad. Y es que cuando hablamos de romances en el mundo del espectáculo, siempre queremos saber más. Así que, ¿quién fue la persona a la que Ozge Gürel confesó sus sentimientos por primera vez? Pues la respuesta, queridos amigos y amigas, nos lleva directamente a su historia de amor con Can Yaman. Sí, el mismo actor con el que compartió la pantalla en Dolunay. Pero atención, no todo es tan simple como parece. La relación de Ozge y Can no comenzó como un flechazo inmediato. De hecho, al principio, como suele suceder en muchas relaciones que nacen en el ámbito laboral, eran simplemente compañeros de trabajo. Se respetaban, se llevaban bien, pero no había ese clic romántico que todos esperamos. Para entender mejor la historia, retrocedamos un poco en el tiempo y revivamos el ambiente que rodeaba la producción de Dolunay. La serie, que se convirtió en un fenómeno global, contaba la historia de Nazlı, interpretada por Ozge, una joven chef que sueña con abrir su propio restaurante, y Ferit Aslan, encarnado por Can, un hombre de negocios adinerado y algo distante. La trama, llena de romance, comedia y drama, cautivó a la audiencia desde el primer episodio, y la química innegable entre los protagonistas fue uno de los factores clave de su éxito. Durante el rodaje de Dolunay, la conexión entre ellos comenzó a intensificarse. Pasaban muchas horas juntos ensayando, grabando y compartiendo momentos fuera del set. La química en pantalla que veíamos en Dolunay no era solo actuación, era algo real. Y fue en ese ambiente de trabajo donde los sentimientos de Ozge hacia Can empezaron a florecer. La cercanía, las largas jornadas, la presión del trabajo y la convivencia diaria fueron creando un vínculo especial entre los dos actores. Se apoyaban, se reían juntos, se comprendían, y poco a poco, esa amistad se transformó en algo más profundo. Pero, ¿cómo se materializó esa confesión? ¿Cómo se atrevió Ozge a expresar lo que sentía? Pues, según varias fuentes y entrevistas, fue en un momento muy especial. No fue algo premeditado, ni planeado. Fue algo que surgió de forma natural, en un ambiente de confianza y complicidad. Aunque no hay una versión oficial y detallada de cómo sucedió exactamente, se rumorea que fue durante una cena informal, después de un largo día de rodaje. Un momento de relax, de risas, de confidencias. Y fue en ese instante cuando la atmósfera era propicia y el corazón de Ozge estaba a punto de estallar, cuando se decidió a hablar. Imaginemos la escena. El equipo de Dolunay ha terminado de rodar, tal vez una escena intensa, tal vez una escena romántica. La tensión del día se relaja, la adrenalina disminuye. Ozge y Can, junto a otros miembros del equipo, se encuentran en un restaurante, tal vez un lugar tranquilo y acogedor, quizás con una vista bonita. La comida llega, las conversaciones fluyen, las risas se escuchan. La noche avanza y el ambiente se vuelve más íntimo.
El cansancio del día se combina con la satisfacción del trabajo bien hecho, y la complicidad entre Ozge y Kan se hace más evidente. Es en ese momento, con la guardia baja, cuando las palabras fluyen con mayor facilidad. La confesión de Ozge a Kan fue un acto de valentía y de sinceridad. No es fácil, ¿verdad? Confesar lo que sientes por alguien, especialmente cuando esa persona es un compañero de trabajo y la situación podría ser delicada. Pero Ozge, con su personalidad decidida y su corazón abierto, no dudó en dar el paso. ¿Y cuál fue la reacción de Kan? Pues aquí viene la parte más bonita de la historia. Kan Yaman, al escuchar las palabras de Ozge, se sintió feliz. Y es que por lo visto sus sentimientos eran correspondidos. Un verdadero cuento de hadas. La reacción de Kan fue la confirmación de lo que muchos fans ya intuían: la chispa que veíamos en pantalla era algo más que simple actuación. Era una conexión real, un afecto genuino que había ido creciendo con el tiempo. La noticia de que sus sentimientos eran mutuos debió ser un alivio para Ozge, y para Kan, una alegría inmensa. La puerta estaba abierta para algo más, para explorar esa conexión que se había ido construyendo en el set de rodaje. A partir de ese momento, la relación entre Ozge y Kan se hizo aún más fuerte y especial. Se convirtieron en algo más que compañeros de trabajo, en algo más que amigos. Se convirtieron en pareja. Y aunque han pasado ya algunos años desde que Dolunay llegó a su fin, y aunque sus caminos sentimentales tomaron rumbos diferentes, la historia de amor de Ozge y Kan sigue siendo recordada con cariño por sus fans. Es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y de cómo la sinceridad y la valentía pueden abrir puertas a la felicidad. La relación de Ozge y Kan, mientras duró, fue un ejemplo de discreción y respeto mutuo. Aunque eran conscientes del interés mediático que despertaban, supieron mantener su vida privada alejada de los focos, lo que les permitió vivir su amor con tranquilidad y disfrutar de su relación sin presiones externas. Se les vio juntos en eventos sociales, en viajes, compartiendo momentos de ocio, pero siempre con la naturalidad y sencillez que los caracteriza. Es importante destacar que aunque su romance fue público, Ozge y Kan siempre han mantenido una postura de respeto hacia su privacidad. No han aireado detalles íntimos de su relación, y han preferido centrarse en sus carreras profesionales y en el cariño de sus fans. Esta actitud ha sido muy valorada por el público, que siempre ha respetado su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida en la intimidad. Y aquí viene un detalle curioso. Aunque la confesión de Ozge a Kan fue un momento clave en su relación, no fue la única vez que la actriz compartió sus sentimientos. A lo largo de su vida, Ozge ha demostrado ser una persona muy expresiva y abierta con sus emociones. Y eso es algo que me parece genial. Porque ser honesto con lo que sientes es fundamental para construir relaciones sanas y duraderas. Después de su relación con Kan, Ozge ha demostrado la misma valentía y sinceridad en sus siguientes relaciones. Se ha mostrado abierta a expresar sus sentimientos, a compartir su vida con sus parejas y a vivir el amor de manera plena y auténtica. Esta actitud, lejos de ser un defecto, es una de las cualidades que más admiran sus fans, que ven en ella a una persona real, con emociones y sentimientos como cualquier otra. Actualmente Ozge Gurel está casada con el actor Serkan Ayolu, y su relación es una muestra de la madurez y el equilibrio que ha alcanzado en su vida personal. Se les ve muy enamorados, compartiendo su día a día en redes sociales y demostrando una complicidad que enamora a sus seguidores. Serkan, al igual que Kan, es un compañero de trabajo, y la historia de Ozge demuestra que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora bien, es importante recordar que la información sobre la confesión de Ozge a Kan proviene de diferentes fuentes, incluyendo entrevistas, declaraciones y rumores. No hay una versión oficial y única. Pero lo que sí está claro es que a través de su valentía y sinceridad, Ozge Gurel nos ha enseñado una lección muy valiosa: no tengamos miedo a expresar lo que sentimos. La historia de amor de Ozge y Kan es un reflejo de la importancia de la comunicación y la honestidad en las relaciones. Es un ejemplo de cómo la valentía puede ser recompensada, y cómo la sinceridad puede abrir puertas a la felicidad. Y sobre todo, es una muestra de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en un set de rodaje, entre ensayos y escenas. La historia de Dolunay no solo nos cautivó con su trama, sino también con la química real entre sus protagonistas. Y aunque su relación llegó a su fin, el cariño y el respeto mutuo que se profesan demuestran que el amor verdadero puede perdurar, incluso después de la separación. Y ahora que hemos llegado al final de este vídeo,
quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos abordado. Hemos descubierto que Ozge Gürel, la talentosa actriz turca, le confesó sus sentimientos a Can Yaman, su compañero de trabajo en Dolunay. Fue un momento especial y significativo en el desarrollo de su relación, que llevó a una historia de amor que cautivó a millones de personas. Y además hemos recordado la importancia de ser honestos con nuestras emociones y de no temer expresar lo que sentimos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida personal de Ozge Gürel. Me encanta compartir con ustedes estas historias y descubrir juntos los secretos de sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Qué les pareció la historia de amor de Ozge y Can? ¿Les gustaría que hiciéramos más vídeos sobre ellos? ¿Quieren saber más detalles sobre cómo era el ambiente en el set de Dolunay? ¿O tal vez quieren que hablemos de su actual relación con Serkan Ayolu? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Tenemos muchas más historias y secretos de sus celebridades favoritas esperándolos. No se los pierdan. Un abrazo enorme para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.